Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Estás en Contacto, la entrevista que tenemos acá para debatir, para analizar lo que sucede en nuestro país. Soy Katy Ventura y hoy vamos a tener a dos invitadas muy especiales y ella es Julia Evelyn Martínez, que es economista y feminista independiente, y también tenemos a Tatiana Marroquín, economista. Bienvenidas. Y muchas gracias por la invitación y aprovecho para mandar un cordial saludo a toda la audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación, por invitarme con Julia Evelyn. Ay, también por invitarme con Tati. Y un saludo a toda la gente que nos escucha. Es un gusto para nosotros tenerlas a ustedes aquí y poder compartir, ¿verdad? Poder analizar desde otro punto la situación que tenemos. Hoy vamos a tocar sobre la crisis económica, una realidad o un encanto en este proceso electoral, ¿verdad? Entonces, para iniciar, yo les quiero preguntar, si gusta, empezamos con Julia Evelyn. Venimos hablando de una crisis económica. ¿Vive El Salvador en crisis económica? Sí, El Salvador vive una crisis económica, pero esta crisis económica no es nueva, sino que es el resultado de una serie de factores que se han ido acumulando, al menos en los últimos, yo diría, 20 años en nuestro país, y fue en el año 2023 en donde se ha profundizado esta crisis económica más que en todo el periodo anterior. Sin embargo, en esta crisis económica hay que verlo como en dos niveles, porque una cosa es la crisis macroeconómica, es la crisis de los grandes indicadores de la economía, como por ejemplo una baja tasa de crecimiento económico. El Salvador tiene la tasa de crecimiento más baja de toda la región de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Eso es indicador de una crisis. Tenemos un alto nivel de endeudamiento público que pesa sobre las finanzas. Este año, el 20% del presupuesto general de la nación se va a destinar a pagar el servicio de la deuda pública. Por otro lado, tenemos un gran déficit comercial, de decir, la diferencia entre lo que exportamos, lo que vendemos al exterior y lo que importamos es enorme, son casi 6.000 millones de dólares, y eso, la única manera como tenemos de compensar ese déficit para seguir importando es las remesas. Entonces, una alta dependencia de las remesas, ¿verdad? Y finalmente también tenemos un bajo nivel de reservas internacionales, ¿verdad? Entonces, eso es, como le podría decir, la crisis macroeconómica. Macroeconómicamente hay dificultades, pero hay otra crisis que yo la puedo llamar de la microeconomía, de la economía de las familias, la economía de las comunidades. Y ahí hay otra, ahí quizás es donde se está expresando con mayor dureza, con mayor dureza e intensidad, eso que le llamamos la crisis económica. Y ahí es donde podemos identificar que las familias se están empobreciendo porque está aumentando la pobreza. Las familias no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de la vida, satisfacer necesidades vitales, pero además tenemos también en las comunidades una grave crisis alimentaria, que yo creo que ya estamos a un nivel de emergencia alimentaria. En familias que no están comiendo lo suficiente o que han dejado, ya no comen los 3 tiempos, pues que comen un tiempo, dos tiempos. Bueno, hay un estudio que se hizo el año pasado de un informe internacional que se llama PISA, que es sobre el estado de la educación, y ahí se evidenció que el 18% de estudiantes salvadoreños entre 15 y 16 años, es decir, en bachillerato, dicen que dejaron de comer al menos una vez a la semana porque sus familias no pudieron darle ingresos o la comida necesaria para satisfacer. Y son niños
niñas que están en proceso de desarrollo, pues que están en proceso de aprendizaje y entonces eso tiene a su vez repercusiones sobre la salud de las familias y nos enfrentamos con un sistema público de salud que está prácticamente colapsado. Y además de eso, ponga también toda, que estamos viviendo en muchas comunidades un proceso de despojo, sí, de despojo, de expoliación de sus bienes comunes, como por ejemplo las fuentes de agua y de sus medios de vida, como por ejemplo todas las familias que sufren actualmente todos los desalojos que se han dado tanto en el centro histórico de San Salvador como en los mercados, en las cabeceras municipales, etcétera. Entonces, como que hay la crisis, hay una grave crisis económica, pero que muchas veces en los periódicos y en los medios de comunicación solo se habla de la crisis macroeconómica y no se habla de la crisis de sostenibilidad de la vida o de reproducción de la vida que enfrentan la mayoría de familias de nuestro país. Así como dice Julia Evelyn, hemos tenido algunas incidentes, ¿verdad? Si lo podemos decir así, sobre el tema económico, de cómo se viene desglosando desde una macro a lo que tenemos ahorita. Tatiana, usted, desde lo que plantea Evelyn, ¿por qué hemos llegado a este nivel de crisis económica? ¿Por qué estamos en estas circunstancias ahorita? Bueno, es una conjunción de responsabilidades e irresponsabilidades. Y aquí sí hay que ser muy claro en cuanto a quién tiene la responsabilidad de resolver los problemas económicos. Y es que en El Salvador, de acuerdo a la Constitución, quien debe de procurar la garantía de derechos económicos en El Salvador, que son vivienda, alimentación y todas estas cosas que estamos diciendo que le falta, el empleo digno, protección social, pensiones, etcétera. Todo eso se encuentra plasmado como una garantía que tiene que dar el Estado. Entonces, esta crisis de la cual habla Julia Evelyn, que no es nueva, que viene de hace décadas, es el resultado de las políticas que se hicieron y de las políticas que no se hicieron con respecto a garantizar estos derechos. Entonces, ¿qué tipo de inversión atraíamos? ¿Qué tipo de empleos queríamos? ¿Qué tipo de educación o qué tanto le estamos apostando a la educación de la población trabajadora, etcétera? Todo eso al final se conjuga en una situación que vuelve a El Salvador muy vulnerable ante las cosas que pasan en el exterior, pero sobre todo vuelve a la población muy vulnerable en términos económicos. El problema económico siempre ha estado ahí en las familias. Antes se peleaban entre violencia y economía, pero ahora sin duda es lo económico, porque es importante que se sepa quién es el responsable y que no hacer cosas también es algo negativo. Usted mencionaba de que el Estado es el responsable de asumir, ¿verdad? De que este vaya por un buen camino. ¿Qué está haciendo entonces el Estado? Y ahí es donde comienzan los problemas, porque si ya hay una estructura que está mala, que está viciada, que hay un empleo formal bajo, que hay bajos ingresos en las familias, que hay graves carencias, si el Estado no interviene, que es lo que ha pasado en los últimos años, no ha intervenido y de hecho ha retrasado muchas de las intervenciones sociales que existían, que eran mínimas, que se necesitaban mejorar pero que se han retrocedido, entonces eso coloca en mayor vulnerabilidad a la población. Yo solo sobre eso, Citati, disculpe que la interrumpa, pero sí quisiera poner un dato. Ok. De lo que dice Tatiana sobre las grandes, por eso también se está empobreciendo la familia, porque antes, en los gobiernos anteriores, si bien no había una política pública orientada así a erradicar la pobreza, sino que más bien a contenerla, a que no aumentara más, y por eso es que se logró reducción de la pobreza en algunos años. A partir de la gestión del presidente Nayib Bukele, la inversión social dirigida hacia programas, digamos, para enfrentar la pobreza, como por ejemplo la pensión básica universal para personas adultas mayores de 75 años en los municipios y otros programas sociales. Fíjese que ha tenido una reducción entre el año 2019, cuando empieza la gestión de Bukele, al diciembre del año pasado, del 48%.
Entonces, es decir, este es cuando Tati, yo comparto totalmente, es que aquí la principal responsabilidad en una economía, ¿verdad? Que es una economía, digamos, orientada al bienestar de las familias y no orientada a la ganancia de las empresas, que así debería de ser, que es lo que dice la Constitución, pero que ahora no la respetan, ¿verdad? Pero debería de ser política pública orientada a ese bienestar y esas políticas públicas, primero, no se están haciendo y hay otras políticas públicas en el área económica, como por ejemplo los megaproyectos y otros, ¿verdad? Que en lugar de contribuir a la reducción de la pobreza y a generar empleo, lo que están haciendo es destruir medios de vida y bienes comunes de las comunidades. Disculpe que la No hay problema. interrumpí. Los indicadores oficiales de pobreza nos indican que la pobreza está aumentando y sobre todo la pobreza extrema. Extrema. Es decir, aquellas personas que no tienen capacidad de cubrir lo más básico, se ha duplicado del 4% al 8% de la población. O sea, que las personas que nos están escuchando magnifiquen que de cada 10 personas, de acuerdo a las estadísticas oficiales, cerca de 2 se encuentran en situación de pobreza y esto sí, eso tiene una tendencia a aumentar. Y esto sí tiene que ver con la inacción del Estado en cuanto a intervenir en términos económicos. Y esto también atraviesa muchas cosas políticas o muchas narrativas políticas. Si nosotros continuamos diciendo que El Salvador no necesita mejora, si nosotros Entonces, decimos que el gobierno está haciendo todo bien, entonces nunca vamos a poder poner las necesidades y las demandas de la población que a veces no tiene el celular, no está en Twitter, no puede hablar por teléfono, porque están lejos, porque están en lo rural o tienen grandes necesidades, pero que están siendo, en realidad, son las más vulnerables y las que están siendo más golpeadas por las crisis económicas. Vamos a retomar lo que ustedes mencionan, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver cómo esta situación la está viviendo la población, cómo les afecta todo este tema de la crisis y todo lo que no se tiene, ¿verdad? Cómo están las responsabilidades y cómo lo está enfrentando nuestro pueblo. Vamos a hacer un pequeño corte, usted quédese pendiente de lo que viene. El informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 establece que existe un caos informativo que favorece las noticias falsas y la propaganda. Los gobiernos controlan circuitos de desinformación impulsados principalmente en sus propios medios y en las redes sociales. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. El saber que estamos bajo un régimen de excepción y que en este estado de excepción a nosotros no nos ha dado miedo, digamos, de enfrentar este poder, porque sabemos que hay poderes acá, ¿verdad? Si nos quedamos de brazos cruzados, van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos más violaciones a derechos humanos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar en la entrevista Voces en Contacto. Nosotros estamos en vivo y tenemos un comentario de Miguel Molina. Dice, la crisis económica y política en El Salvador es crítica, el gobierno no hace nada y la gente cada día se ve complicada desde que no nos declaran como renta media.
¿Qué opinan ustedes sobre este comentario? Esta es parte de la población, Claro. de la opinión, ¿verdad? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que muchas veces uno puede criticar a los gobiernos diciendo es que las políticas económicas o las políticas sociales, digamos, la política pública es inadecuada. Pero el problema con este gobierno actualmente es que ni siquiera tiene política pública. Es decir, así como ni siquiera tenemos un documento pues, de plan de desarrollo económico y social a partir del cual podríamos estar monitoreando cómo se ha ido desenvolviendo, digamos, la situación de la economía salvadoreña a partir de de lo que se esperaba lograr en estos 5 años. Pero en estos 5 años, toda esta crisis, tanto la macroeconómica como la microeconómica, se está reflejando en una incapacidad, así llamémosle, de las familias, especialmente de las zonas rurales y de bueno, también las zonas urbanas, los sectores populares en las zonas urbanas, de poder satisfacer sus necesidades de la vida. Fíjese que el Centro para la Defensa del Consumidor acaba de hacer un estudio sobre el costo de la vida en El Salvador. Yo he tenido la oportunidad de revisarlo y de acuerdo a este estudio han llegado a la conclusión, ¿verdad? Con una metodología muy buena, de que el costo de la vida actualmente es de $920. Es decir, una familia y formada por 2 personas adultas y 2 personas menores de edad, para poder satisfacer sus necesidades vitales, no solo la alimentación, sino que todo lo que implica salud, educación, transporte, esparcimiento, etcétera, tendría que tener un ingreso de $920. Pero resulta que según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, es un dato oficial que lo ha dado a conocer el Banco Central de Reserva, el 85% de las personas que en El Salvador tienen un empleo, tienen un salario, ese salario es de $400 o menos, es decir, menos de $400. Es decir, no llegan ni siquiera a cubrir el 50% del costo de la vida. Y por eso es que estamos en toda esta pérdida de poder adquisitivo y que siempre solo está el gobierno. Eso es allí viene donde viene el encanto, como a la gente la engañan, a la gente la manipulan. Entonces le dicen, no, es que las cosas están caras por la guerra en Ucrania, dicen. Y dale con la guerra en Ucrania y la gente lo repite. No, señoras y señores, no es por eso. Simplemente pues, es por el tipo de políticas públicas que el gobierno pone en marcha o no pone en marcha, como bien decía Tatiana. Por ejemplo, ¿por qué se ha incrementado tanto el precio de los alimentos? Pues por las importaciones, la alta dependencia alimentaria que tenemos de Guatemala y de otros países, por ejemplo, casi el 70% de todos los alimentos que se consumen en El Salvador son importados. Entonces, si de pronto se rompe lo que se llama la cadena de distribución, para las importaciones, entonces no se pueden importar los alimentos o son más caros. O, por ejemplo, el 90% de las frutas y verduras que consumimos en El Salvador son importadas. Y tenemos también el otro problema, es que el cambio climático. Es un tema que los gobiernos, este gobierno no quiere enfrentar. Que El Salvador es altamente vulnerable de forma negativa al cambio climático. Entonces también se están perdiendo cosechas, no solo de granos básicos, de alimentos, tierra se está quedando cada vez sin capacidad de producir y eso encarece también el precio de los alimentos. Y tenemos también por otro lado, las políticas masivas de importación, sobre todo de alimentos de grano básico, digamos, de maíz, de frijol, etcétera. Y esto está llevando a una crisis alimentaria frente a la cual el gobierno no hace nada. Bueno, ahora ha empezado a repartir alguna bolsa de alimentos, pero lo hace con fines electorales y no responde a una verdadera política de seguridad y de soberanía alimentaria. Y entonces resulta que estas familias han llegado, tenemos casi 1 millón de personas en El Salvador
están en situación de emergencia alimentaria fase 3. Es decir, ya no están comiendo suficientemente. Y El Salvador, eso tampoco lo reconoce el gobierno. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha identificado en el mundo 18 puntos críticos de hambre, donde puede haber hambruna este año. Que El Salvador es uno de esos 18 puntos. Entonces uno se pregunta, ¿y a dónde están las políticas del gobierno dirigidas a enfrentar esos problemas que son reales? Porque no lo estamos inventando. Si yo todo esto lo documento de cifras oficiales, nacionales e internacionales. Y por otro lado, insiste en ciertas políticas públicas como la importación masiva de alimentos, que en lugar de favorecer la producción agrícola, la producción del pequeño, del mediano productor de alimentos, lo que hace es hacerle competencia desleal y pues simplemente sacarlo del mercado. Todos esos datos que nos comparte Julia Evelyn, Tatiana, ¿cómo los podemos traducir en esto que nos afecta a nosotros y nos impacta en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo todos esos datos, ese porcentaje, verdad, que hay sobrevalorados, están demasiado altos, cómo nosotros los podemos ver en nuestra vida cotidiana? Yo creo que como economistas, sobre todo como economistas feministas, podemos tener, no sé si el privilegio, porque a Sí, veces es una situación complicada, pero de analizar estas cifras, pero también poder ir a los territorios y conocer sí. a un montón de personas y conocer cómo se están ajustando, cómo están respondiendo a estas cosas. Por ejemplo, cuando yo visito el interior, en Metapán, Santa Ana, San Miguel, Usulután, y uno se acerca a cómo está respondiendo la familia. Bueno, en primer momento, ¿quiénes de la familia están respondiendo en primera instancia a la crisis? Las mujeres. Ujú. Entonces, a mí me dicen muchas cuando voy a explicar qué es la inflación o qué son los derechos económicos y me dice, eh, ellas están en el hogar, su esposo o su pareja llega con los mismos $100 de siempre y con esos $100 ella tiene que lograr comprar los mismos alimentos a precios más caros. Ujú. Y eso es una responsabilidad económica, es una responsabilidad del cuidado, es una responsabilidad emocional y Emocional, al final, genera estrés. claro, y entonces Ujú. me comienzan a decir cosas que ya cuando uno las analiza desde una perspectiva económica se da cuenta de la gravedad de la crisis. Entonces me dice, bueno, ahora estamos sembrando rábanos en la casa, que es una apuesta, es una iniciativa individual de las personas que están haciendo, porque en realidad cuando uno mira en el presupuesto, los programas para la agricultura familiar están desfinanciados o han sido eliminados, ¿verdad? Entonces, estas iniciativas, sobre todo de mujeres, de comenzar a sembrar tomate, rábanos, etcétera, y de ahora me explicaba esta mujer u otras mujeres en otros lugares, como bueno, antes botábamos la parte del rábano, las hojas, Qué buena y ahora idea. hacemos comida con eso. Sí, se hacen tortitas de huevo. Claro, entonces Con huevo. esta experiencia que ella me está contando se traduce en realidad en términos económicos en la respuesta de la crisis. Entonces estamos comiendo cosas que antes considerábamos basura en realidad. Ujú. O no está comiendo del todo, o está procurando darle primero, si compra una pechuga de pollo, se la da a niños y niñas, y ella se Y queda muchas con la veces se quedan sopita, sin por comer. ejemplo, entonces todos esos ajustes que pareciera y que muchas veces la población al estar en el día a día de este pesar del trabajo pareciera que es su culpa, que son ellas las que tienen que trabajar más o ellos, ¿verdad? Al final todo tiene que ver con cómo responde el Estado también a estas crisis. La Y, situación, perdón, y a mí me parece, pero es que me indigna, es la palabra, me indigna, me enoja escuchar a ciertos analistas económicos o pseudo analistas que de pronto a la gente le echan la culpa. Es que la gente es muy consumista, es que la gente no tiene el hábito del ahorro, es que la gente desperdicia. ¿Usted cree que con un salario menor a $400 usted tiene siquiera la posibilidad de ahorrar?
tienen la posibilidad de llegar a final de mes sin endeudarse. Es decir, es que yo creo que hay, primero, que creo que nuestros gobernantes y quienes les asesoran o quienes les aplauden no tienen ni idea de cuáles son las verdaderas condiciones de sobrevivencia de la gente. Porque de hecho lo que está ocurriendo en las comunidades y que lo está llevando adelante las mujeres son estrategias de sobrevivencia. En otras palabras, la crisis, el gobierno no la siente. La crisis, los sectores empresariales grandes no la sienten. ¿Por qué? Porque al final quienes terminan soportando y haciendo el ajuste a esa crisis son las mujeres, aumentando el tiempo de trabajo, del cuidados y doméstico en su casa. Y yo solo, si me Sí. permite, quería dar un ejemplo, pero Ujú. pues, no sé si para que vean que cómo muchas veces lo macroeconómico tiene impacto sobre lo microeconómico y las condiciones de vida. El año pasado, en agosto, tuvimos la noticia de que se dieron ciertos recortes a unidades, ¿verdad?, del presupuesto. Entre esos, hubo un recorte de 50 millones de dólares a los hospitales públicos de El Salvador. Y entonces dice, ¿y para qué lo querían esos 50 millones? Pues lo querían seguramente, no estoy seguro, pero yo creo que lo querían para mis universos, pues porque les hacía falta ahí ese dinero. Le quitan 50 millones a los hospitales para pasarlo a otras actividades, propaganda, lo que sea. Y eso al final, ¿en qué se traduce? Que en los hospitales no hay medicina, que en los hospitales no hay reactivos químicos, que en los hospitales no hay material para cirugía. Y entonces las familias tienen que hacerle frente a esos costos, ¿verdad? Para comprar esos medicamentos que no hay, esos materiales que no hay o esas consultas que no se dan. Entonces, y aquí es donde vienen las mujeres. Entonces, las mujeres tienen que dedicarse a cuidar a esas personas enfermas que no se recuperan porque no son atendidas en el sistema público de salud, y para eso tienen que dejar de trabajar, si tienen un trabajo remunerado, pues, o dedicarle menos tiempo. Entonces, como ve, muchas veces las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, en el Ministerio de Hacienda, que creemos que no nos afectan, al final terminan dañando la calidad de vida y empobreciendo a las familias. Es bastante importante el ejemplo y también el caso de las mujeres, ¿verdad? Que a veces es minimizado el que como son mujeres no pueden asumir o no tienen ese conocimiento del tema económico. Entonces, aquí entro yo con esta pregunta. ¿Cómo valoran o cómo podemos contrastar este encanto mediático que hay con la realidad que tenemos? Si gusta, Tatiana, podemos empezar. Bueno, a mí me parece que es una situación compleja lo que estamos viviendo en El Salvador, pero a mí me parece legítimo. Y yo cuando voy a los territorios también escucho la parte, también estas mismas mujeres que me están hablando de sus graves crisis económicas, también me mencionan el cierto alivio que tienen en términos de seguridad, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es mi papel como economista? Es analizar todas las implicaciones económicas de las decisiones, bueno, como economista que le importan los problemas políticos y colectivos de la sociedad, ¿cuál es la consecuencia económica de las acciones del gobierno? Entonces, hay acciones que han sido muy populares en las comunidades o en la población, sobre todo la seguridad. Eso es algo que se puede evidenciar, o sea, es un tema muy popular, que de hecho es lo que se está utilizando actualmente para amenazar a la población y decirle, si tú no votas por esto, vas a volver a sentir ese miedo que sentías antes. Entonces, ¿hay manipulación? A mí me parece que mientras el Estado, no solo esto, los gobiernos, no le den a la población las herramientas para conocer la verdad, siempre se va a estar manipulando porque le están explicando una parte muy pequeña de lo que está pasando, la parte que a ellos les conviene. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la parte que conviene de hablar del régimen de excepción? Bueno, algunas de las cosas positivas que ha tenido en términos de violencia, por ejemplo. Pero ¿cuál es la otra parte? Bueno, la otra parte también tiene efectos económicos graves porque, como, por ejemplo, ¿cuál es la forma en que se perfila para poder para meter a alguien en la cárcel? Es un perfil de clase,
porque como no se investiga, no se está investigando, lo que se hace es ir a las comunidades, que sobre todo son las más empobrecidas, y en términos de género buscar un hombre con un perfil también de raza muy particular, que parezca de una forma y de eso, y entonces lo agarran, lo meten preso y 6 meses investigan a ver si es cierto, si es o no es. Ese acto tiene graves consecuencias en las dinámicas familiares. Entonces, a mí no me corresponde, le correspondería a un juez hacer todo el análisis de si alguien es culpable o no, pero yo como economista y sobre todo como economista feminista tengo que ver qué dinámica ha cambiado económicamente en estas comunidades. Y en muchos casos los ajustes que se están haciendo, por ejemplo, frente al régimen de excepción, que son mujeres que hacen fila para ir a pagar $50, $60 mensuales para ver si la persona que está dentro, ojalá lo reciba, ojalá esté viva, porque no tenemos garantía de esas cosas. Y el debate al final se traduce en un debate muy mezquino entre si la gente tiene o no tiene derechos humanos, por ejemplo. Y en eso yo no me, o sea, ahí yo no voy a retroceder en la sociedad tanto como para ponerme a debatir. Para mí todas las personas tienen derechos humanos. Entonces, las consecuencias, por ejemplo, del régimen de excepción, que son negativas, que son miles de personas que se ha evidenciado, que incluso el gobierno ha aceptado que han sido metidas a la cárcel de forma injusta, que han perdido sus trabajos, que ahora tienen en su perfil que estuvieron en la cárcel aunque no habían causado nada. Eso el gobierno lo ha admitido también. Bueno, esta clase de cosas no son las que se le están explicando a la población, las consecuencias negativas de esta intervención del Estado. Entonces, si le estamos diciendo a la población, solo puedes ver esto, solo puedes ver lo bueno, sí es una forma de manipulación, porque el asunto es que la población tiene que tener derecho a ver todo y luego analizarlo bajo sus intereses. Entonces, ¿cómo podemos clasificar ese encanto? El encanto es, para mí es una manipulación. Ok. Es una total manipulación y un aprovechamiento del bajo nivel de educación. Así, pero no quiero decir del nivel de escolaridad, porque puede tener un gran nivel de escolaridad, puede tener una licenciatura, un doctorado y no entender de qué es lo que está pasando en la realidad. No, yo creo que es un bajo nivel de educación que tiene la población y que el sistema educativo y los medios oficiales hegemónicos, como por ejemplo ese periódico Diario El Salvador o la Radio Nacional o todo ese aparato de propaganda del gobierno, se aprovecha, ¿verdad?, de ese bajo nivel de educación de la población para manipularla y tergiversar la realidad. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos? Nosotros necesitaríamos una mayor educación popular. ¿Y qué notaría esa mayor educación popular? Primero, la capacidad desarrollar la capacidad de todas las personas, pero desde los niños y las niñas hasta a lo largo de la vida, la capacidad de pensar de forma crítica, es decir, y tener conciencia de la realidad en que viven ellos y ellas, y no de lo que ven en la propaganda. Entonces, primero, capacidad de pensamiento crítico, eso necesitamos. Y mírele, yo conozco a mucha gente profesional que no tiene esa capacidad de pensamiento crítico, que solo repite y termina siendo como fanáticos, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero. Y lo otro, como muy bien decía Tati, se necesita también, se están aprovechando de que las personas estamos perdiendo nuestra conciencia de que tenemos derechos. Y esos derechos nadie nos lo ha regalado, ni tenemos que agradecerle al gobierno porque nos los esté respetando. Y son derechos, no solamente derechos, digamos, a votar o a derechos de la libre expresión, sino que tenemos derechos que son económicos, sociales y culturales. Y esos, la población tiene que saber que esos derechos se exigen, no se andan mendigando. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Este régimen, sobre todo el régimen de este Bukele, lo que ha creado se está aprovechando y está de una figura que yo le llamo el populacho. El populacho no es el pueblo.
El populacho es gente fanática, gente que no piensa, gente que simplemente sigue instrucciones, que si le dicen que se tire de un barranco, allá se tiran. Si el presidente dice que hay que tirarse, allá nos vamos a tirar. Eso es el populacho. Entonces, ¿qué le falta? No, el gran desafío de los próximos años, de este año y de los próximos años, es transformar ese populacho o esa masa, hay que transformarla en pueblo. El pueblo, yo no sé, de ese pueblo que habla la teología de la liberación, del pueblo que habla Monseñor Romero, pues, y el pueblo es el pueblo que tiene la capacidad de pensar críticamente y el pueblo que tiene conciencia de sus derechos humanos de forma integral. Todo lo que han dicho, ¿qué le espera El Salvador? Eso vamos a retomar ahorita que nos vayamos y nos vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a ver en qué condiciones estamos y para dónde vamos encaminando. Así que nos vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. Hemos denunciado pues todo lo que los atropellos que estamos recibiendo por que en lugar de estar cumpliendo con la sentencia los están metiendo otros proyectos que no llevan el objetivo de la reparación, sino que van con el objetivo de hacer del Mozote un centro turístico, y nosotros dijimos, los pueden poner plata en la plaza, pero eso no va a respetar, no llena la cuestión de las víctimas, pues lo que las víctimas quieren, que es mantener la memoria de sus seres queridos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Continuar en Voces en Contacto, también tenemos acá un mensaje que dice Ana Iris Martínez. Más pobreza y también más riqueza concentrada en el 1%. La desigualdad extrema es perjudicial y se traduce en menos recursos para lo público. También nos preguntan, Flores Antonio, ¿qué papel juega la especulación del Bitcoin en la crisis económica en el país? Tatiana, algo cortito que podamos mencionar sobre esta pregunta. Sí, a mí me parece que Bitcoin no vino a solucionar ningún problema económico, pero fue una medida tan poco pensada que tampoco es lo suficientemente contundente como para atribuirle una crisis económica. Lo que sí es que en términos de política de dinero público, Bitcoin es uno de los canales más grandes para esconder dinero de la población y no saber hacia dónde ha ido. O sea, seguimos preguntando en dónde está el dinero del fideicomiso de Bitcoin, a quiénes se le entregó en archivo wallet el dinero. Todas esas preguntas tenemos 2 años de estarlas preguntando y no tenemos respuesta, y por lo contrario nos han escondido información. También algo que es muy importante tocar para nosotros poder ir cerrando este tema, que obviamente lo cerramos en este espacio, pero que afuera queda abierto. Dentro de la crisis económica, ustedes hemos planteado muchos puntos. Y yo les pregunto, Julia Evelyn, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde va El Salvador con toda esta crisis que tenemos? Bueno, mire, es hacia dónde vamos, va a depender de los resultados electorales, sobre todo de los presidenciales y de Asamblea Legislativa. Es decir, es hacia dónde vamos, si vamos al precipicio
del autoritarismo, de la dictadura, del partido único, de la represión y del hiperneoliberalismo que se traduce en el despojo de bienes comunes y de medios de vida de la población. Ese es, o si vamos a tratar, yo no digo que a una economía totalmente diferente, pero si vamos a frenar, ¿verdad? Ese camino hacia el abismo es otra alternativa. Entonces estamos como en una encrucijada en este momento. Nos vamos a tirar al abismo, al barranco, porque ahí dice el presidente Nayib Bukele que ya hay que tirarnos, o vamos a pensar y vamos por un momento como a detenernos, a reflexionar y decir, no, hombre, yo voy a ir a votar el 4 de febrero, y voy a ir a votar en contra de Nayib Bukele y en contra de ese modelo hiperneoliberal y de ese modelo que niega los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Entonces todo va a depender de aquí el pueblo. No digo el populacho, porque el populacho con ese no hay que hacer, porque ese sí le dicen, como tírese del barranco, se van a tirar. No, yo hago un llamado al pueblo salvadoreño, al que tiene conciencia crítica, al que tiene capacidad de pensar críticamente a partir de su realidad y no de la propaganda. El pueblo es el que tiene en sus manos el futuro. ¿Hacia dónde vamos a ir? Entonces, yo haría, y si me lo permite, me voy a tomar un momento, la libertad y el abuso, voy a abusar de este espacio, pero voy a hacerle un llamado al pueblo salvadoreño, especialmente al pueblo organizado, al pueblo consciente, al pueblo que está siendo afectado por este modelo de muerte, economía de muerte que se está impulsando al país, para que salgan a votar masivamente el 4 de febrero y detengan este camino que llevamos hacia la destrucción, no solo de la incipiente democracia que tenemos, sino que también detengan ese camino que nos lleva hacia una mayor crisis de sostenibilidad de la vida. Muchísimas gracias, Evelyn. Tatiana, algo cortito para la población para ir cerrando. Bueno, primero que cuando yo voy a los territorios no solo vengo con las historias de cómo las mujeres ajustan la economía, también con mucha esperanza porque las mujeres y sobre todo las mujeres, pero las personas en el interior tienen la capacidad para entender qué es lo que les está pasando. Entonces, que se les está negando el acceso a la información, a la educación, etcétera, pero la capacidad del pueblo salvadoreño existe todavía para reflexionar y en este caso a mí me parece que sí para reflexionar que seguirle dando, seguir entregando el poder a que lo concentre en alguien que ahora es popular, uno de los problemas más grandes es que cuando deje de ser popular, cuando les deje de gustar a la mayoría, Sí. ya no va a haber manera de quitarle el poder. No Entonces, se va a querer ir, si aunque no se quiere ir ahorita, ya va a querer ir en 10 años. gente no es, bueno, si lo quieren querer, quiéralo, pero no le dé todo el poder. No le dé todo el poder. Pues- Ahí puede tenerle la foto, o sea, y prenderle velitas si quiere, pero no le dé todo el poder. Porque después, cuando usted ya no lo quiera, cuando usted le quiera exigir algo, cuando usted le quiera decir algún problema, va a poder callarlo muy fácilmente. Y esas son cosas que no se le pueden otorgar a los políticos y a las políticas. Muchísimas gracias a las dos por haber compartido este espacio, ¿verdad? Un punto también de cómo nosotras las mujeres enfrentamos Claro. esta crisis económica. Entonces, estamos muy agradecidos también con toda la audiencia de los 20 medios de comunicación que están transmitiendo este espacio a nivel nacional. Así que un saludo para todas ellas. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 6 p.m.